de sus sociedades. Marruecos, por ejemplo, donde, según las estimaciones, entre un 80 y un 90% de la población, por lo menos, está en contra de los acuerdos de paz firmados por Marruecos en 2020 con Israel. Sin embargo, estos acuerdos se firmaron y se mantuvieron. Con un sistema democrático en el que hubiese partidos que representan a todos los espectros sociales y las opiniones de la gente, y donde hubiese un debate abierto, cosa que por desgracia no ocurre en casi ningún país árabe, por no decir ninguno, y quizás uno de los que menos mal está es Líbano, pero si hubiese un espacio de debate, de transparencia, de poder decir lo que pensamos e influir en la decisión, muchos de estos países no tomarían las decisiones que están tomando. Y quien habla de Egipto, quien habla de Marruecos, habla de Egipto, habla de otros países como Jordania, habla de países de la zona donde claramente hay esa discrepancia entre la población pública y la decisión y actitud de los gobernantes. Esto vale para muchos países. Bien, en Líbano, como decía, hay una herencia colonial que ha dado lugar a un sistema confesional. El presidente de la República, como bien sabrán, es cristiano maronita, según la Constitución. El presidente del gobierno es suní, musulmán, y el presidente del Parlamento tiene que ser chií. Y alguien se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con Hezbollah? Tiene que ver mucho, porque Hezbollah nace en un ambiente de una sociedad confesional dentro de la comunidad chií. Los musulmanes chiíes han sido siempre, dentro de este sistema confesional y de distribución, la parte más perjudicada por razones económicas. Pertenecen a los grupos sociales económicos menos desarrollados, con menos influencia económica y que no se encontraban en los centros principales de poder y de influencia económica en Líbano. Líbano, para quien no lo sepa, es un país con un pasado histórico enormemente rico y de gran importancia en la configuración social, no solo de la región, sino de la humanidad. En Líbano estaban los fenicios y antes de los fenicios una serie de culturas que desarrollaron algo tan básico como es el primer abecedario. Y muchas de las leyes y formas de ser el mundo que se van transmitiendo en la antigüedad parten de Líbano. Y en Líbano había una serie de puntos importantes económicos. Todos habrán oído hablar de Tiro y de Sidón, dos ciudades en el sur. Habrán oído hablar también de Baalbek, que está hoy mismo en la zona oriental de mayoría chií, y una serie de localidades que a día de hoy siguen siendo de importancia económica vital en Líbano. Bien, estos puntos importantes, junto con Beirut y Montelíbano, estaban en manos de una oligarquía o de una clase social económica que era cristiana, sobre todo maronita, greco-ortodoxa, greco-católica y suní. Y la comunidad chií no estaba dentro de este reparto de poder. En los años 60 se produce algo también que vemos en otros países de la zona, que es una explosión demográfica con unos índices de crecimiento brutal que sobre todo se producen dentro de la comunidad chií. Y en la comunidad chií en los 60 y 70 vemos en las regiones más desfavorecidas que hay un avance de esta presión social y aparece una nueva visión de lo que es Líbano. Por eso, yo sabía que mucha gente también se extraña, en esos momentos, dentro de estas comunidades donde hay mayoría chií, aparecen sobre todo corrientes comunistas. ¿Por qué corrientes comunistas e izquierdistas? Porque son aquellas corrientes que ponen en duda la fiabilidad de un sistema confesional que perjudica a una comunidad en concreto. Y lo que piden es el sistema de la concepción confesional. La distribución de cargos confesionales no solo afecta a los altos cargos de la jefatura, sino también en los ministerios, en el Banco Central, incluso en el Ejército. Hay una especie de norma no escrita que hace que si yo tengo a un maronita de general, su ayudante va a ser suní, por ejemplo. Si me voy al Banco Central, el Banco Central por norma siempre está presidido por un cristiano maronita. Pero luego hay un sistema curioso en el que los consejeros pertenecen a otras religiones. Esto es muy difícil de entender, lo digo de una manera lo más sencilla y directa posible para que comprendamos que en este sentido Líbano tiene una situación muy peculiar. Esto es lo que ha provocado, por un lado, la emergencia de una comunidad que se encuentra como mayoritaria a partir de los años 60 y 70 y que no tiene acceso a este nivel de poder que sí tienen otros grupos. Aquí nace Hezbollah en este contexto, en las zonas más deprimidas de Líbano, en el sur de Líbano,
y en la parte de la barriada, lo que se llama Dahie o la barriada sur de Beirut, que ha sido ahora en 2024 la más afectada por los bombardeos israelíes, lo mismo que fue en 2006, momento en el que se produjo la otra gran guerra o la otra gran tanda de atentados o de ataques por parte de Israel. Y en este sector, en este ámbito, nace Hezbollah en los años 80. Esto es lo que yo intento explicar en el libro y decir por qué nace este grupo y hacia dónde se dirige. Yo lo hago intentando alejarme de ese estereotipo que se ha creado en Europa sobre grupos como Hezbollah, que es un grupo terrorista, es un grupo fundamentalista, es un grupo radical, es un grupo que no tiene en cuenta los valores humanos, que va en contra de la modernidad, en contra de Occidente, que es algo que nace con la idea de destruir. Y eso, evidentemente, o por lo menos desde un punto de vista teórico, no es cierto. Hezbollah nace en un contexto determinado, en los años 80, y con un propósito, como ha dicho Antonio, que es resistir a la ocupación y a la agresión por parte de Israel. Y lo hace a partir de unos fundamentos ideológicos que sí están muy relacionados con una visión islámica de la realidad, con una visión islámica basada en los principios chiíes. Una pregunta que me hago en el libro es, ¿habría nacido Hezbollah de no haber habido una ocupación israelí en 1982? Pues la respuesta es, probablemente habría nacido Hezbollah, pero no con esos parámetros ni con esos objetivos claros de convertirse en una milicia armada para resistir la ocupación. Hezbollah nace en ese contexto y además con el impulso de la revolución islámica. Es innegable que hay una relación directa entre Hezbollah e Irán desde el primer momento del crecimiento, del nacimiento de la formación y su posterior desarrollo. Y esto está en torno a la figura del faqih o el gran dirigente de la revolución islámica, que ya saben, en un principio era Khomeini y a partir de finales de los años 80 toma el mando el imam actual, que es Jamenei. Bien, Hezbollah se declara primero un partido contra la ocupación israelí, con un fundamento islamista chií y con el reconocimiento de una autoridad religiosa que viene de Irán. Veo alguna cara de extrañamiento y de decir, uy, ya me empiezo a perder, vamos a tener calma porque si no, no entendemos un poco la complejidad de este aspecto. Yo lo intento decir así porque ya me he cansado de la simplificación, sobre todo que se hace en nuestros medios e incluso en algunos círculos académicos, de intentar decirte desde el principio lo que está bien, lo que está mal, esta gente es así, esta gente es asá. En el caso de Hezbollah son un grupo de terroristas que ponen en peligro la modernidad y la civilización. Desde luego la cosa es mucho más complicada. Hezbollah reconoce la autoridad religiosa del imam